puedan volver a ver, porque la intención de esta clase es ver un poquito la parte de resolución de problemas, no de teoría, porque la teoría yo ya se la subí para que la vean, pero sí mi intención era explicarles algunos problemas de la guía de problemas, en particular el problema número 15, el 16 y el 17, de manera tal de que ustedes ya tengan un pantallazo de todos los problemas de dinámica, ¿sí? Para poder resolver toda la guía. Ya creo que con esto ya toda la guía la van a poder resolver sin problemas. Y en el transcurso de hoy o mañana, a la mañana, ya les voy a habilitar el último tema que entra, que se llama hidrostática, que es un tema bastante sencillo, que también tiene resolución de problemas, por supuesto, pero... y la parte de práctica la van a ver con la profesora Elina el jueves, ¿sí? El lunes que viene podríamos hacer una clase de consultas, porque recuerden que el día jueves 10 de junio es el parcial, digamos, donde entra un problema de cada tema, ¿sí? Se aprueba con 6, o sea, se promociona, ¿sí? Con 6. Si alguno no sale bien, el lunes siguiente, que por ahí déjenme calcular, 10, 11, 12, 13, 14, el 15, el lunes 15, si mal no recuerdo, tienen el recuperatorio, o sea que si alguno sale mal el jueves, puede seguir repasando y estudiando y profundizando, sabiendo lo que se equivocó, y el lunes tiene el recuperatorio, y si aprueban el recuperatorio también tienen la posibilidad de promocionar, o sea, tanto con el parcial en primera instancia o el recuperatorio, si sacan más de 6, promocionan igual. ¿Estamos? Listo. ¿Sí? Bueno, les voy a presentar ahora, yo lo que no tengo seleccionado, si alguno lo tiene por ahí, quisiera que participemos todos. Si tiene la posibilidad de ver la guía de problemas de dinámica, alguno tiene la posibilidad, a ver, bueno, yo la tengo impresa acá, pero no tengo para mostrárselas. Porque me olvidé de seleccionarla y tiene que estar abierta antes para poder mostrárselas. Pero bueno, cualquier cosa le leo los problemas, ¿sí? Y después les voy a ir mostrando la resolución de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, ustedes, no sé si han tenido la posibilidad de verlo o no, pero en un video está toda la teoría de dinámica y después hay un video donde les explico algunas resoluciones de algunos problemas de la guía. El 1, que recuerde, creo que el 4, ¿sí? Les explico el 13, el 14, y bueno, la idea ahora, y los otros no se los explico porque son bastante parecidos a los anteriores. Ahora les voy a explicar el 15, el 16 y el 17. Eso sería la idea en esta clase, ¿sí? Así que voy a tratar de presentar. Sí. Interrumpo un segundo. Sí. Perdón, estoy tan enganchada que yo no hago física, pensé que era una clase de química. Ah, bueno. Me retiro. Mañana es química. Me alegra verte. Lo mismo digo. Me alegra verte bien. Y bueno. Lo mismo digo, Silvana. Gracias por conectarte y mañana nos estamos viendo en química. Dale, Néstor, después terminé otra clase y me metí así y no era física. Bueno, dale, no hay problema. Gracias, Néstor. Un beso, que andes bien. Chau, chau. Bueno, les leo ¿lo están viendo ahí, no? Díganme si lo ven. Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. A ver si les puedo hacer un zoom. Ahí está, ahí me gusta más. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Sí. Excelente. Bueno, si alguno tiene el enunciado, lo puede leer conmigo, y si no, yo se los voy a leer. Recuerden que el enunciado va a quedar grabado. Dice así, el problema número 15. Un farol de 3,5 kilogramos, esto, aunque no lo creas, es un dibujo mío de un farol, imagínense, permanece en reposo, ¿sí? Colgado, como se indica en la figura. O sea, está colgado por dos sogas. La soga esta de acá, que está unida al techo, y por una soga que está unida a la pared. ¿Me siguen? Sí. Bueno, y lo que pregunta es que calculemos
¿Cuál es la fuerza, o sea, la tensión que hace esta soga para que el farol no se caiga? ¿Y cuál es la tensión que hace esta soga para que el farol no se caiga? ¿Sí? Acá esto sería digamos que pertenece está en reposo este farol acá, no se está moviendo. Si se cortara una de las sogas, ahí se estaría moviendo, ¿sí? Algunos conceptos que ustedes tienen que hacer siempre para resolver estos problemas cuando son de dinámica, o para física en general, siempre lo que tienen que tratar de hacer es de... ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto que hace un ruido? ¿Puede ser? Que yo no los veo. Ah, está. Gracias. Perdón. Gracias. Bien, entonces les decía, ustedes siempre al dibujo, ¿sí?, que tienen en los problemas, en dinámica fundamentalmente, tienen que transformarlo en lo que se llama diagrama de cuerpo libre. O sea, volver a dibujar un poco más grande para que vean todas las fuerzas que intervienen en ese problema. Bueno, primero que nada, esto sería el farol. El farol tiene un peso que trata de llevarlo hacia el suelo. Siempre el peso pertenecería al eje Y, ¿se entiende? Pero como está cayendo, si yo al eje Y lo hago hacia arriba, el valor de P sería negativo. Recuerden que el peso se calcula siempre multiplicando la masa en kilogramos por la aceleración de la gravedad, que la aceleración de la gravedad tiene un valor constante y es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este dibujo que nosotros teníamos acá, fíjense, teníamos la cuerda esta que tiene una tensión 2, que apunta en este sentido, y después teníamos esta cuerda de acá, que tiene una tensión que la llamamos T1, que sería una fuerza que impide que esto se caiga. Pero ustedes en dinámica, yo les explicaba la vez pasada, que siempre generalmente tengo que descomponer esta fuerza, porque esta fuerza, así como está, no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, ¿se entiende? Y toda fuerza, ustedes acuerden que se puede descomponer como la suma de dos fuerzas. Entonces, esta fuerza, esta tensión T1, yo la puedo descomponer como la tensión T1 que va a estar en X, acá le puse el nombre, y la tensión T1 que va a estar sobre el eje Y. Esto sería el eje Y del eje cartesiano y esto el eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre el eje Y va a haber dos fuerzas. Una que apunta hacia arriba, que se llama T1 en Y, y una que apunta en sentido contrario, que se llama peso. En el eje X voy a tener dos fuerzas, una que se llama T2, que apunta hacia allá, y otra que se llama T1 en X, que apunta en sentido contrario. Esas son las fuerzas que están interviniendo sobre este gráfico. Entonces, en base a esto, yo una vez que tengo escrito el gráfico, ¿sí?, que ya hice el diagrama de cuerpo libre, puedo ver, porque siempre los problemas de dinámica se basan en lo siguiente, ¿sí? Fíjense, la tensión T1 se puede desdoblar en dos fuerzas, la T1 en X y la T1 en Y. ¿Cómo se calculan matemáticamente estas fuerzas? Se calculan multiplicando el módulo de la tensión 1 por, en este caso, como el T1 en X está sobre el eje X, sería por el coseno del ángulo que forma. Forma un ángulo de 35 grados. Entonces, el T1 en X es el módulo de T1 por el coseno del ángulo que forma, que acá sería el coseno de 35. El T1 en Y se calcula de forma bastante parecida, se multiplica el módulo por el seno de 35. Este de acá, esta partecita, esta flechita de acá, entonces se calcula multiplicando el módulo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bien. La T2 estaba sobre el eje X, no tengo T2 sobre el eje Y. ¿Me siguen? Entonces la descomposición va a ser sobre el eje X nada más. ¿Cómo sería? La T2 también está formada por el módulo de T2
por el coseno de 0. ¿Por qué 0 ahora? Porque como T2 está sobre el eje X, el ángulo que forma es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, 1 por el módulo de T2, resulta que T2 en X va a ser igual al módulo de T2. T2 en Y, ¿cómo se calcula? Bastante parecido a lo que hicimos acá arriba. El módulo de T2 por el seno del ángulo que forma. El ángulo que forma el T2 es 0, pero el seno de 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0. O sea que el T2 en Y es 0, que era lo que yo le decía. No había T2 en el eje Y, hay solamente en el eje X. Bueno, y acá puse a calcular cuál sería el peso. De dato del problema, el problema dice que el peso del farol es de 3,6 kilogramos. Si multiplico por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, hago 3,6 por 9,81, me da 35,32. Y cuando multiplico kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, la unidad que se obtiene es el newton, que es la unidad de fuerza, justamente. ¿Se entiende? Como el cuerpo está en reposo, esto es importante, la sumatoria de las fuerzas en el eje X tiene que ser 0, y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Este signo acá, que es como una E, significa sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces lo que me está queriendo decir acá, la ecuación 1 ya la llamé, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, ¿a qué sería igual? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Miren, en el eje X tengo T2 y ¿qué más? Y T1 en X, ¿se entiende? Pero el T2 apunta hacia un lugar y el T1 en X apunta hacia el otro. Por lo tanto, si el eje X para allá es positivo, el T1 en X va a ser negativo. Y es lo que yo hice acá. La sumatoria de fuerza en X, ¿cuál va a ser? T2 menos T1 en X, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Va a ser igual a T2, y ahora reemplazo, en lugar de T1 en X, reemplazo como se calcula. T1 en X era igual a T1 por el coseno de 35. El coseno de 35, lo calculan ustedes con su calculadora, a mí me dio 0,81. Todo esto me tiene que dar 0. Vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. ¿En Y qué fuerzas tengo? Tengo la T1 en Y, que apunta en el mismo sentido que la Y, entonces va a ser positivo, y el peso que está en un sentido opuesto. Entonces, ¿cómo hice yo acá? La sumatoria de fuerzas en Y va a ser el T1 en Y, lo puse positivo, menos el peso. El T1 en Y, ¿a qué era igual? Acá estaba, ¿eh? El T1 en Y era el módulo de T1 por el seno de 35, lo reemplazo acá. El seno de 35 me dio 0,57, menos el peso, que el peso ya lo había calculado acá, que me daba 35,32 newton. Todo eso igual a 0. ¿Qué hice ahora? Ahora apliqué matemática. Como lo que me está pidiendo es que saque el valor de T1 y T2, porque lo que me pide el problema es sacar la tensión que está soportando, digamos, la soga para que no se caiga el farol. De la ecuación 2, de esta de acá, voy a despejar T1. O sea, la ecuación sería esto acá, T1 por 0,57 menos 35,32 newton igual a 0. Entonces, fíjense, lo escribí acá abajo, T1 por 0,57 igual a 35,32 newton. Si yo quiero despejar este T1, ¿qué pasa con el 0,57? Como el 0,57 está multiplicando, va a pasar al otro término dividiendo, que es lo que está acá. Entonces, el T1, haciendo este cálculo, me da 61,96. Acá ustedes en la guía de problemas tienen el valor que es 62,76. Está bien, lo que pasa es que los problemas a veces depende de la cantidad de cifras significativa que use yo en estos números de acá. Yo puse 0,81 y a lo mejor era 0,81 y sigue un número infinito, ¿se entiende? Yo como lo corté ahí, hace esta diferencia. Entonces a mí me dio 61,96, lo podría redondear en 62, y ustedes en la guía lo tienen como 62,76. ¿Estamos hasta acá? Sí, así que no hay problema si lo No hay redondeamos. problema.
No, lo que importa es la resolución. Acá les voy a mostrar, lo voy a disminuir para que vean todo. Todavía me falta calcular el T2 que está en otra hoja. Ahí estaría la resolución, para que les vaya quedando grabado, de todo el problema en la parte 1. ¿Vamos hasta acá? Sí, profesor. Perfecto. Fíjense, ¿cómo voy a calcular el T2 despejándolo de acá? Como el T2 menos T1 por 0,81 es igual a 0, si yo quiero despejar T2, paso todo este término que está negativo al otro término como positivo. Entonces el T2 me va a quedar igual a T1 por 0,81. Pero T1 es 61,96. Lo reemplazo ahí, multiplico por 0,81 y ya voy a obtener T2. ¿Sí? Que es lo que tengo yo en la otra hoja. Voy a dejar de compartir esto para seleccionarla. Espérenme un segundito. A ver si dejé de compartir. Voy a seleccionar la otra hoja, que está acá. Díganme si la ven. ¿La ven ahí? ¿Gente? Sí, ¿Se profe. ve? Perfecto. Entonces, voy a reemplazar... Las 4 Pero hojas. se ve. ¿Cómo? Estamos viendo las 4 hojas las que tiene. Eso. A ver si la puedo seleccionar de otra manera. No. ¿Pero la podía agrandar o no? A ver si la puedo seleccionar acá. A ver si es esta. Ahí está, ¿ahí la ven? Sí. ¿Ahora sí se ve? Perfecto. Sí. Bien, entonces fíjense, lo que yo les decía antes, el T2 se obtiene de despejar en la ecuación anterior, que sería T1 por el coseno de 35. El coseno de 35 era 0,81, y el T1 lo reemplazo porque yo lo calculé en el punto anterior, que era 61,96, multiplico 61,96 por 0,81 y me da la cuerda 2, es de 50,18 newton. De esa manera... ¿sí? Tengo resuelto el problema número 15 de la guía de problemas. ¿Estamos? Voy a poner ahora a presentar el problema número 16. Primero lo voy a seleccionar de acá. Espérenme. A ver si era este. Acá. ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? ¿Están? Sí, estamos, Sí. profe. A ver si me deja ahí. ¿Ahí lo ven? Las 4 hojas se ven nomás. A ver, ¿por qué se ven las 4 hojas? No me gusta este programa porque... A ver si lo puedo seleccionar de otra manera. Espérenme un segundito. A ver ahí si lo pueden ver. Acá está. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, es un problema bastante cortito este. Dice así, el problema número 16 dice, un hombre arrastra un paquete con una cuerda. O sea, como que el hombre está tirando de esta cuerda acá,
que hace una fuerza F1, y esa fuerza con la horizontal hace un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Dice, la masa del paquete es de 2 kilogramos, o sea, la masa de este paquete es de 2 kilogramos, y se acelera, ahora ya sí se está moviendo, con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, ¿qué valor tiene la fuerza, esta fuerza F1, que hace el hombre para poder arrastrar el objeto, suponiendo que no existe fricción entre el objeto y el suelo? Bueno, acá dice suponiendo que no existe una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción siempre es una fuerza que hay entre el movimiento de un objeto y el espacio donde se mueve ese objeto, sobre el suelo. Entonces acá esta fuerza de fricción no existe. Podría existir, ¿sí? Y sería una fuerza que se opone al movimiento de este objeto. Ahora, recuerden ustedes lo siguiente, si yo tengo una fuerza acá, que está formando un ángulo de 30 grados, se los dibujé de nuevo, esa fuerza se descompone como la suma de dos fuerzas, que sería la fuerza 1 en X más la fuerza 1 en Y. Recuerden que la fuerza 1 en X se calcula como el módulo de la fuerza por el coseno de 30, y el módulo, y la fuerza 1 en Y se calcula como el módulo de la fuerza por el seno de 30, en este caso, ¿sí? Y acá hice lo que siempre se hace en dinámica, es las sumatorias de las fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en X yo? Solamente voy a tener la componente de la fuerza 1 en X. ¿Me siguen? Y que esto va a estar acelerado, digamos, porque siempre acá tienen que aplicar la segunda ley de Newton, que cuando algo se está moviendo, la fuerza siempre es igual a la masa por la aceleración. Pero como ahora es el componente de la fuerza, ¿sí? A la masa por la aceleración yo la multipliqué por el coseno de 30, para que me dé solamente esta partecita de acá. ¿Me siguen? Y la sumatoria de fuerza en Y, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la normal es una fuerza que siempre se opone al peso, cuando tengo un objeto. Si ustedes están sentados en una silla en este momento en la clase, todos tenemos un peso, que es nuestro peso, más el peso de la silla, ¿se entiende? Que trata de llevarnos al centro de la Tierra. Pero ¿por qué nosotros no nos estamos hundiendo en este momento? Porque el piso hace una resistencia exactamente igual, pero de sentido contrario al peso, que se llama... Si el peso y la normal son iguales, el objeto no se hunde. Si la normal fuera mayor al peso, el objeto saldría volando, y si el peso fuera mayor a la normal, este objeto se hundiría. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué fuerzas tengo yo en Y? Tengo la normal, que va a ser positiva porque Y apunta para allá. Voy a tener la componente de la fuerza 1 en Y también, porque acá esta fuerza hay una que viene para acá y otra que apunta hacia arriba. La que apunta hacia arriba se llama F1 en Y. ¿Y qué otra fuerza voy a tener en Y? El peso, pero que va a tener signo opuesto. ¿Por qué? Porque está apuntando en sentido contrario a las otras dos. Esto acá va a dar igual a 0. ¿Por qué da igual a 0? Porque no se está moviendo hacia arriba. ¿Y por qué acá ahora no daba 0? Porque el objeto se está moviendo. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza que hace el hombre para que el objeto se mueva para acá? Multiplicando la masa por la aceleración, que lo tengo de dato, por el coseno del ángulo, que era 0,86. Esto a mí me dio, con estos números, 8,6 newton. Ustedes en la guía le tienen 11,5, pero insisto, es por la cantidad de números que yo tomo acá cuando hago el coseno. ¿Está? Y de esa manera tendrían el problema número 16 explicado. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿O necesitan alguna otra explicación? Sí, se entendió. Perfecto. Voy a ir a otra, a ver si me deja pasar acá. A ver. Bueno, el último problema es el problema 17. Ya se los voy a compartir. A ver si era este. Sí. Bueno, el problema 17 es un poquito más complicado que todos,
porque es un plano inclinado, se llama. Lo voy a ampliar un poquito acá. Le voy a ampliar más todavía el gráfico. Ustedes después en el video lo van a ver en detalle. Ahora dice así, un bloque de 12 kilos, este sería el bloque que tiene 12 kilos, descansa sobre un plano inclinado sería esto, sin rozamiento de 30 grados, o sea, el ángulo que forma el plano inclinado acá es de 30 grados. Atado, dice, mediante una cuerda a un soporte vertical fijo plano, o sea, esto no se está moviendo porque acá hay una cuerda que lo sostiene. Entonces, al sostenerlo está quieto. Si no estuviera esta cuerda, esto se estaría moviendo y estaría cayendo hacia abajo. O sea que acá estamos en reposo. La sumatoria de todas las fuerzas va a dar 0. Siempre que esté en reposo, que no se esté moviendo, significa que la sumatoria de fuerza va a dar 0. Eso les tiene que quedar claro. Ahora, siempre el peso, y yo se los hice acá, fíjense, acá les marqué bien, siempre el eje X y el eje Y va paralelo al piso, ¿se entiende? Esto sería el eje X y perpendicularmente el eje Y. La normal siempre es con respecto al eje Y, pero el peso acá no va sobre el eje Y, sino que siempre es perpendicular al horizonte, digamos, el peso. Entonces el peso caería así. Y siempre el ángulo que forma justamente la fuerza, el peso en este caso, con el eje Y, es el mismo que forma siempre el plano inclinado entre sí. O sea que si acá es 30 grados, cuando yo ponga acá va a ser 30 grados. Si acá hubiera sido 40, acá sería 40. Si acá es 50, acá es 50. Eso es por propiedades de ángulos, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esto? Porque yo el peso lo voy a tener que descomponer en dos fuerzas. Una sobre el eje Y y otra que va sobre el eje X, esta fuerza, para cuando tenga la sumatoria. Entonces, ¿qué hice acá al lado? Hice el diagrama del cuerpo libre. Esto sería en la caja, la tensión 1, que sería esta de acá, ¿sí? El peso, que se va a descomponer el peso sobre Y y el peso sobre X, y la normal. Y ahora hice lo que hice en el primer problema que les expliqué en la clase de hoy. ¿Qué fuerzas tengo sobre el eje X? Sobre el eje X voy a tener el peso en X y con signo opuesto la tensión 1, que me va a dar igual a 0. En Y, ¿qué voy a tener? ¿Qué sumatoria de fuerza? Voy a tener la normal menos el peso en Y, porque el peso en Y viene en este sentido, que también me va a dar 0. ¿Qué hice yo de acá? De acá despejé la normal. Peso. Si yo quiero despejar esto acá, me termina dando que la normal va a ser igual a el peso en Y. Una vez que yo tengo eso, ¿cómo saco el peso en Y? ¿Cómo se sacaba cuando uno descomponía una fuerza? Si era en Y, ¿sí? Tengo que hacer peso por el coseno de 30. El peso por el coseno de 30, el coseno de 30 me da 0,86, entonces el peso por el coseno de 30 me da 101,2 newton, o sea que la normal es de 101,2 newton, porque lo que me preguntaba de este problema, que no se los leí, es primero, calcular el peso del cuerpo, en segunda instancia calcular la tensión T, y en tercera instancia calcular la normal. Entonces yo con esto calculé la normal. Una de las preguntas ya la resolví. Acá anteriormente le calculé el peso, que también me lo preguntaba. ¿Cómo se calcula el peso? La masa por la aceleración de la gravedad. La masa era dato, 12 kilogramos, y la gravedad también siempre es dato, 9,81 metros sobre centro al cuadrado. Esto me da 117,72 newton. Y el último punto, que es la tensión. ¿Dónde está la tensión? La tensión aparece en la sumatoria de las fuerzas en X. Si yo quiero despejar acá, esta tensión que está negativa pasa al otro término positivo, porque acá es 0, entonces la tensión va a ser igual al peso en X. Pero el peso en X, ¿cómo se calcula? El peso en X se calculaba como el peso por el seno de 30. ¿Sí? Como el peso ya lo había calculado acá, 117,72, por el seno de 30 da 0,5, entonces
La tensión, que es igual que el peso en X, me da 58,86 newton. De esa manera contesté las 3 preguntas que me pregunta este problema. El peso, la normal y la tensión, que están acá. Contesté cuánto era el peso, el módulo, masa por aceleración de la gravedad. Contesté cuánto era esta tensión y cuánto era esta normal. Y de esa manera se termina el problema. Quizás si yo se los mostré muy rápido, si quieren habilitar las cámaras y nos vemos, véanlo de nuevo las veces que sea necesario. Yo estimo que en un ratito ya se lo voy a estar subiendo al aula. Véanlo tranquilo. Esto es importante que lo escriban, ¿sí? Y ustedes acuérdense esto, en dinámica la clave ¿cuál es? Que ustedes siempre que tengan una fuerza, si esa fuerza forma un determinado ángulo, lo tienen que descomponer. ¿Cómo se descompone esa fuerza? Si la fuerza está en X, es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Si está en Y, es el módulo de la fuerza por el seno del ángulo. Esas son fórmulas que ustedes la tienen que saber, ya lo habrán visto con el INA, y si no, en los primeros problemas yo les explico cómo se descomponen las fuerzas, para que lo tengan bien claro, pero después, una vez que tengo todo eso bien sabido, en los problemas de dinámica tengo que plantear 2 pasos. Una que es la sumatoria de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. ¿Sí? Si el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerzas es 0, y si el cuerpo no está en reposo, que se está moviendo, la sumatoria de fuerza, por ejemplo, en X, es igual a masa por aceleración, o la sumatoria de fuerza en Y, si fuera vertical, es masa por aceleración de la gravedad. Son bastante sencillos los problemas, no creo que tengan demasiadas dificultades, pero si las hubiera, no duden en preguntarnos. Inclusive, bueno, ustedes el jueves van a ver con la profesora Elina, ya estuvimos recién acordando los problemas, ustedes van a ver la parte de hidrostática. Pero si surgiera alguna duda, no duden en escribirme. Profe, yo la verdad que este problema no lo entiendo. Me lo escriben al grupo si quieren, ¿se entiende o no? Por WhatsApp, ¿sí? Y me dice, entonces yo trato de explicárselo de nuevo de otra manera, con algún videíto o algo por el estilo. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, ahora les queda esa tarea a ustedes, de ver de nuevo el video cuando yo se lo suba, las veces que sea necesario, con la guía. Van escribiendo paso a paso, de acuerdo a cómo yo se los voy mostrando, hasta que lo entiendan. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, espero que les haya servido la clase. Insisto, el jueves van a tener hidrostática, o sea que yo, aparte de este video explicando estos problemas, van a tener la teoría de hidrostática. Hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos, pero cuando están quietos, ¿sí? Entonces, no es tan complicado los problemas, o sea, yo puedo decir no es complicado, y capaz que a lo mejor a algunos de ustedes les resulta bastante complicado, espero que no, pero no duden en preguntar, ¿sí? Porque la verdad que si nos vemos así una vez por semana, ahora hacía rato que no nos veíamos personalmente, yo no me entero si ustedes están teniendo dificultades o no. Si bien yo hablo con Elina y ella me dice, están teniendo tal dificultad en esto, o trabajamos esta parte, pero como estamos tan cercanos al parcial, y nuestra idea siempre es que ustedes aprueben, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos y tratamos de solucionar ese problema. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser el parcial? Ya más o menos lo tienen armado. Sí, generalmente tomamos 4 o 5 preguntas. 4 o 5 problemas, ¿se entiende? Para resolver. Por lo general es un problema de cada tema. Nosotros nos reunimos así por una reunión de Zoom a tal horario, supónganse el jueves en el horario que ustedes tienen física, que es a las 8, ¿no? O a las 7, no me acuerdo el horario que tienen con el INA. ¿A qué hora se encuentran con el INA los jueves? A las 7. Bueno, en ese mismo horario vamos a hacer una reunión por Meet. Ustedes sí tienen que estar, digamos, con un dispositivo que lo puedan mover de manera tal de ver que no se copian, digamos, ¿se entiende o no? Nosotros les pasamos, les mostramos a través de la pantalla acá las preguntas, ¿se entiende? Ustedes directamente, una vez que les mostramos las preguntas, las copian o le hacen captura de pantalla, lo que sea, para tener los enunciados,
Y después nosotros tenemos que continuamente, mientras estén rindiendo el examen, nosotros lo tenemos que estar viendo. O sea que ustedes durante el parcial tienen que tener habilitadas las cámaras. Si no tienen habilitada la cámara, lamentablemente se le da por ausente en el parcial. O sea que tengan en cuenta de estar en un lugar donde se aseguren de tener internet y que las cámaras funcionen. O sea, aquella persona que dice, no, profe, mi cámara no funciona, entonces lamentablemente tiene ausente. ¿Se entiende? Sí. Una vez que ustedes lo terminan, lo que hacen es lo siguiente. Le sacan una foto con su nombre, por supuesto, y me lo mandan al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos le mandarán a Lina, otros a mí, yo corrijo algunos y Lina corrige otros, y al otro día le decimos la nota. Bueno, ¿Se entendió? ¿Está claro? sí, sí, Perfecto. clarito. Bueno, si no tiene alguna consulta o algo, si no, cerramos la clase acá. De mi parte no. Bueno, o sea, insisto, tiene los apuntes teóricos, tiene muchos videos para ver las veces que sea necesario, retroceder, volver, o sea, creo que es una buena herramienta el tema del video para que ustedes vayan y vuelvan las veces que sea necesario, para que lo entiendan. Aparte, acuérdense que tienen el apunte en el aula, y en el apunte también hay varios problemas explicados, ¿sí? Así que tienen bastante material para ver. Pónganse las pilas y se sacan de encima esta materia. Bueno, de mi parte, si no tenemos otra consulta, les dejo un abrazo, un placer verlos. Bueno, profe, igualmente. Cuídense, por favor, porque el tema del coronavirus está complicado en serio, así que cuídense, ¿sí? Y la verdad Bueno, que por experiencia propia no se la pasa bien, ¿eh? No es una gripecita. Así que les dejo un abrazo fuerte, cuídense y bueno, el jueves entonces se ven con Elina. Si tienen una duda me escriben o le escriben a ella y yo después les hago algún videito del tema que tengan duda. Y el lunes hacemos una reunión, pero para consulta. Traten de ver todo para el lunes, entonces usted dice, profe, esta parte no la entendí, trato de explicárselas como para que tengan tiempo desde el lunes hasta el jueves para el parcial. ¿Está? Bueno, listo. Abrazo grande. Muchas gracias. Cuídense. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Nos Nos vemos.